La motivación es muy importante en la investigación y sonreír siempre es muy importante. Lo aprendí cuando estuve algunos momentos solos en el campo tomando datos. Me salía algo malo y no sabía cómo tomarlo. Que la mejor forma de tomarlo es sonriendo, porque mi nombre es Alberto Iraeta, soy de Honduras. Siendo de un país latino, para mí hacer un doctorado es como lo máximo que existe en Latinoamérica. Es muy difícil llegar hasta un doctorado, tanto en Honduras como creo en otros países latinos. Y en algún momento pensé no lo lograba. Crecí en un pueblo muy pequeño en Honduras, en la costa norte. Habían pocas casas cuando yo era un niño. Yo iba a la escuela y trabajaba después de la escuela. Y recuerdo muy bien cuando estaba muy niño en la escuela, pregunté a alguien que cuál era el máximo nivel académico que existía. Y yo recuerdo muy bien esas palabras y nunca se me olvidaron, que me dijo PhD. Desde ese momento yo dije, tengo que estudiar un PhD. Pero yo no sabía lo que estaba pidiendo en ese momento, era un niño, pero ahora estoy aquí y se siente muy bien. Entonces yo conocí viajando desde San José hasta el sitio de investigación en Liberia. Viajé en el bus con Matías. Luego, cuando llegamos a Liberia, luego fuimos a la estación donde tenía el sitio de investigación. Yo iba a trabajar con ellos solo por un momento, un mes. Yo tenía que ayudarles a ellos a instalar los sensores en el suelo. Todo lo que era primera vez que ellos llegaban a Costa Rica y necesitaban instalar una parcela de investigación totalmente completa. Así a primera impresión, un poco serio lo veía. Me enteré que era un equipo totalmente cool. Y a través de ellos estaba por aquí para 3 meses haciendo una práctica para mi master thesis. 3 meses muy buenos, trabajo en laboratorio, pero también conocer varias ciudades de Alemania. Y fue muy emocionante, 2 emociones encontradas, feliz y nervioso. Matías estaba afuera del aeropuerto esperándome. Venimos aquí a la universidad donde tienen las instalaciones Isodrone, la oficina. Matías Vaya me dijo, ¿quieres hacer un doctorado con Isodrone? Y era mi sueño. Y yo tenía que decir sí. Y yo dije sí, entonces empezamos a buscar una beca. Y entonces encontramos una beca con el DAD, una facilidad con DAD. Y es como estoy aquí en Alemania, gracias a Isodrone y gracias al DAD por su apoyo financiero. Inicié en Costa Rica con el proyecto cuantificando la recarga de agua subterránea en el corredor seco. Implementamos una metodología de la medición de vapor de agua in situ. Tengo que hacer las mediciones in situ con el equipo. Esta es una metodología nueva que estamos implementando. Isodrone es uno de los equipos en el mundo que implementa esta metodología. Y me gusta mucho porque es en el campo y trabajamos directamente viviendo en el campo. Y así podemos conocer exactamente de dónde salen todos los datos. Y esto lo estamos haciendo aquí en Alemania ahora, en un nuevo sitio, en un bosque. Y siempre estamos midiendo vapor de agua in situ. We are again in Apelern, where we investigate which water are those different tree species using and how does this change throughout the year. And in particular, Alberto is working in his PhD on a method to take vapor samples from those trees in order to study from which depths in the soil are the trees taking their water. Behind me he's already preparing. So in the past we've been developing this method where we can measure this directly in the field, and in Alberto's PhD we try to optimize this method now by taking water vapor samples. And behind me you see those little bottles, and in those we will collect water vapor for isotope analysis. Esta es una mini bomba, funciona con 12 voltios, tiene un controlador de flujo, el flujo de aire que entra lo controlamos con y así sabemos cuánto sale. So today Alberto will do a complete sampling of this upper soil plot here,
He will first take samples of the isotope standards right behind me. Then he will measure the trees. We have in total 12 trees that we plan to measure today with 3 replicates each. And in the end, we will take water vapor samples from the soil profiles over there. And this is up to 4 meters depth. So it's a bunch of samples. I think it's 140 samples in total. And we plan to do all of this today. The next step is that Alberto takes his samples to the laboratory and then he measures them with the laser spectrometer. Creo que hay una diferencia de que aquí puedo obtener todo muy fácil, o por lo menos encuentro todo lo que necesito. En Costa Rica necesito más cosas y a veces no las encuentro, entonces tengo que hacer algunas invenciones para poder seguir con el objetivo de la investigación. Me gusta de Alemania que puedo en mis días libres o cuando no trabajo, me gusta porque agarro mi bicicleta, voy en mi bicicleta, voy al parque. Hay muchos lugares dentro de la ciudad, hay muchos lugares naturales que uno puede visitar, hay más personas compartiendo con picnic y todo lo demás. También es lo que es diferente de Honduras. Cuando estoy en Honduras comparto con mi familia. A veces extraño mucho mi familia, estar con ellos. Cuando hay eventos principales, que ellos están juntos, reunidos, y yo estoy aquí solo, es como más extraño eso. Para mí, Isodrone ha sido un equipo de investigación y como una familia que uno dice, ok, aquí me siento bien y quiero hacer las cosas bien. Nunca es como solo trabajo o investigación, sino que también tenemos momentos de relax y mezclamos esa parte humorística. Let's go. Entre el equipo. Let's go. Yes. Lo que uno no lo conoce, pues la otra persona tiene la capacidad de ayudarle y así nos ayudamos. Y creo esas cosas especiales que hacen a un equipo de investigación funcionar muy bien.